Aleluya. De gloria y esplendor se viste nuestro Dios. Te adora la creación, te adora la creación. Cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla ante su voz, tiembla ante su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán, cuán grande es nuestro Dios. Dígale cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo dirán, cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo dirán, cuán grande es nuestro Dios. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Oh, solo tú, Señor, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Es Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermano amado. Buenos días. Mientras me van ayudando los hermanos siempre con el sonido, por favor. Y me siento así como que estuviera así gangoso. Tal vez me van ayudando aquí en la, no sé qué es lo que tienen que hacer ahí. Dios les bendiga, qué bueno verles nuevamente. Hemos estado trabajando para el Señor, desde luego, no para ninguna denominación, ni siquiera para la misión, sino que para el Señor. Hemos estado extendiendo
las redes apostólicas. Debemos entender que hay redes buenas y redes malas, ¿verdad? La última parábola del libro de Mateo capítulo 13 lo enseñamos hace quizá unos 20 años. No sé si ustedes estaban acá, pero enseñamos acerca, hay temas que son muy básicos y proféticos, ¿verdad? Y enseñamos que las 7 parábolas u 8, que algunos dicen que son 8 y se pelean por eso, y otros dicen que son 7. Bueno, pero en las parábolas de Mateo capítulo 13 aparece en su orden primero la parábola del sembrador, después del trigo y la cizaña, después me parece que aparece la parábola de la levadura. No sé si estoy bien en ese recuerdo, pero son tiempos cronológicos de la iglesia. Esos son tiempos cronológicos, es decir, la primera parábola es cuando dice que el sembrador es Cristo. Se puede ver de muchas maneras, igual que las 7 iglesias de Apocalipsis se puede ver de muchas maneras, pero esas 7 parábolas se pueden ver en el orden cronológico. Es decir, la parábola del sembrador sería cuando apareció el Señor Jesús. Después sería la parábola del trigo y la cizaña, ya cuando el diablo se metió para contaminar la iglesia. La otra parábola de la levadura sería la mujer que pone un poco de levadura hasta que contamina todo, y así sucesivamente en el orden escatológico. Pero la última de esas parábolas era la red barredera. Entonces yo me recuerdo que en ese tiempo enseñé acerca de que la última parábola, si estoy hablándole hace 20 años, la última parábola de la red barredera iba a ser internet. Y cuando usted mira las palabras en inglés, por ejemplo, net o web, las dos quieren decir red, solo que web se utiliza más para las redes que hacen las arañas, ¿verdad? Y net para la red que hace, digamos, el pescador, por ejemplo, ¿verdad? Pero redes. Entonces yo les decía, en aquel tiempo me recuerdo que esa red iba a sacar peces buenos y malos. Y cabal, eso es lo que se obtiene de internet, ¿verdad? Se sacan cosas buenas y cosas malas. Pero hay redes apostólicas, esas son las redes buenas. Esas redes lo hemos enseñado, y déjenme recordarle, porque yo quiero platicar con usted muchas cosas, más que darle un tema. Porque imagínense, tengo creo que unos 15 días de no estar con ustedes, entonces quiero compartir y quiero que dialoguemos, ¿verdad? Muchas cosas que tengo en el tintero y que algunas las he enseñado en otros lados y que las debo, pues, aquí está la casa, la sede, tengo que enseñarlas acá también, ¿verdad? Bueno, pero el punto es que la red apostólica, los primeros discípulos apóstoles que fueron llamados, es decir, los primeros que fueron llamados, que primero llegaron a ser discípulos, y en Mateo capítulo 10, después de ser discípulos, los convierten en apóstoles. De aquí yo saco la verdad de que ninguno que no haya sido discípulo va a llegar a ser un buen apóstol. Tiene que sentarse y oír, y oír, y oír, y esperarse hasta que el Señor le banderazo de salida. Estos, los primeros que enviaron, todos tenían que ver con redes, los 3 primeros. El primero fue Andrés, Pedro y Juan. Dice que unos estaban secando las redes, como extendiendo las redes. Otros estaban remendando las redes, catartizando las redes. Entonces hay varias formas de qué hacer con las redes. Primero hay que tener redes limpias. Nuestra red yo creo que Dios está limpiando nuestra red. Entonces tenemos que tener redes limpias. No se trata de que agarremos a cualquiera solamente porque ahora vamos a tener una iglesia en el Congo, pero el cuate que está de pastor es un criminal, sin arrepentirse, porque la mayoría de nosotros éramos criminales antes, ¿verdad? Pero ahora ya no.
Bueno, usted no, usted era una mansa paloma, pues, pero criminal espiritual, pues estoy hablando. ¿Criminal qué es un criminal? El que ha cometido un crimen. Bueno, entonces, pero volvamos al punto. Entonces, tenemos que hacer eso, tenemos que limpiar las redes. Yo me recuerdo de mi amigo que me estaba contando que él tenía unas iglesias en Haití y les daban mucha ayuda. Ellos mandaban muchísima ayuda ahí a Haití, y dice que cada vez que llegaban estaban aquellos huérfanos, y era tremendo. Y él miraba que el pastor, siempre que lo llegaba a visitar él, el pastor a él, llegaba con una señora que no era su esposa. Decía, qué raro que este cuate venga con él, y decía que era su hermana. Entonces empezó a investigar, y un día se le metió de que tenía que ir a como diera lugar, tenía que ir a Haití, y les cayó pues, y el orfanatorio estaba vacío. Lo que hacía el bandido es que cuando sabía que iban a llegar, alquilaba niños. Alquilaban niños para que llegaran ahí, y entonces, bueno, los descubrió. Los niños soltaron todo el caldo. Usted sabe que los niños sueltan todo el caldo. Dijeron absolutamente todo. ¿Y qué si el tipo era un brujo de vudú? Y lo empezó a brujear al otro. Lo empezó a brujear así, con vudú, así bien grosero. Y bueno, desde luego, eso es una historia muy larga de contar. El punto principal que estoy tratando yo de subrayar es: la red debe ser limpiada. Entonces, hay alguien en pecado, la red tiene que ser limpiada, porque no se puede. La otra cosa que hay que hacer es lanzar la red. Entonces hay que limpiar la red, hay que extender la red, hay que remendar la red, y hay que lanzar la red. Entonces lo que le estoy diciendo es que se está extendiendo la red. Tanto brinco para decirle que se está extendiendo la red, y que por eso no he estado aquí, ¿verdad? Entonces, pero de una vez aprovecho para decirle que hay que limpiar, hay que podar, hay que limpiar, hay que amaquear, hay que catartizar. Hay que hacer reingeniería espiritual. Hay gente que se anquilosa en un puesto y son siervos de Dios y no pueden seguir adelante porque se acomodaron. Entonces, por eso es que Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, quédate tranquilo con las ovejas que tienes. Pero es bueno quedarse tranquilo con las ovejas que uno tiene, realmente, que hay que atenderlas, ¿o no? Y llevarlas a un estado de perfección. Pero le decía a Timoteo: haz obra de evangelista. Amén. Eso es bueno, porque si no uno se anquilosa, hombre. Yo no sé cuántos privilegios usted pasó antes de ser pastor, pero a mí me tocó, hermano, como decía mi pastor, menos las posiciones que le correspondían a las damas. A mi pastor lo decía de otra manera. Yo hice de todo, dijo el hermano apóstol Otoniel Ríos, menos diaconisa, dijo él. Y entonces todos nos reíamos, y porque nos tocó igual a nosotros, menos diaconisa. Bueno, algunos sí, pero esos eran de esos es de que hay que limpiar la red. Ok, volvamos al punto. Entonces quiero contarle que el Señor me ha estado platicando, y hoy me voy a concentrar en un tema específico, pero solo le quiero decir estas cosas para que usted empiece a meditar en ellas. Una de las cosas que el Señor me ha estado hablando es ese texto tan hermoso que Él dijo: por sus frutos los conoceréis. Ahora déjeme explicarle por qué. ¿A qué me refiero con por sus frutos los conoceréis? Recuérdense, no estoy predicando, estoy platicando. Resulta que en este momento
Usted ha oído de los productos transgénicos. ¿Cuántos han oído de los productos transgénicos? ¿Cuántos no han oído de los productos transgénicos? Quiero contarle que los productos transgénicos son una señal del final del tiempo. A mí el Señor me habló hace un tiempo y yo di un tema que se llamaba el sueño de Faraón. Y el Señor me explicó claramente que el sueño de Faraón se iba a cumplir en este periodo. Y me dijo el Señor: lo primero que vas a ver es un problema en la alimentación que viene del ganado vacuno, ovejuno, todo tipo de ganado, ¿verdad? Vas a ver ese problema. Y después de ese problema vas a ver un problema en la comida que viene de la tierra. Y después de eso, me dijo el Señor, viene la gran tribulación. Así me dijo el Señor, y yo sé que me lo dijo. Y yo ni siquiera, ¿y sabe por qué sé que me lo dijo? Porque yo ni siquiera estaba pensando en esos versículos y no me recordaba si primero en el sueño de Faraón habían aparecido las vacas flacas o si eran las espigas aquellas todas maltrechas. Entonces cuando voy a ver, lo primero que aparece son las vacas, unas vacas gordas, y salen unas vacas flacas y devoran a las vacas gordas, y el sueño a continuación es unas espigas bien cargadas de grano, y de repente aparecen otras espigas y consumen a las que estaban ahí. Entonces, y para mi asombro, en ese momento estaba de moda el mal de las vacas locas. Y cuando yo voy a investigar qué era el mal de las vacas locas, la cuestión era que para poder hacer más productivas a las vacas, porque ni modo, todo es dinero, entonces para poderlas hacer más productivas, les dejaron de dar todo lo que comen las vacas. En algunos países, ¿qué comen las vacas? Les dejaron de dar pasto y les dieron concentrado. Pero el concentrado era todo lo que sobraba de las vacas que habían sacrificado ya para vender. Es decir, a las vacas les vendían la carne, todo, la piel, todo. Lo que sobraba lo volvían concentrado y se lo daban a las vacas. O sea que eran vacas comiendo vacas. Cabal el sueño de Faraón. Y de ahí vino el mal de las vacas locas, que no se ha quitado. Ellos lo han suprimido de la media, es decir, de las noticias. Ellos lo han suprimido porque se sabe que las noticias están gobernadas por los titiriteros de esta tierra. Ellos ponen qué es lo que quieren y sacan qué es lo que quieren y ocultan qué es lo que no quieren. Por eso es que las news, las noticias, la media o la media, pues, que le dicen los gringos a ese tipo de información, no debe de ser nuestra fuente de formación de opinión. Debe de ser informativa y poniéndole el 50% de duda. Sin ir muy lejos, miren lo que dijeron del pastor que mataron en Tikal Futura, que era guardaespaldas del ¿cómo se llama? Del narcotraficante. Y ya ayer yo solo leí el título de la noticia, ya no leí completo. No fue así. Lo que pasa es que se pelearon entre no sé quién y no sé cuánto, y él estaba en medio y se lo echaron. Pero ahora ¿quién le quita a él el estigma de que era un narcotraficante y que su carro era blindado? ¿Cómo iba a ser blindado si les amparon 200 balazos y todos entraron? Hay que demandar a la compañía que los blindó. Yo no lo estoy defendiendo a él, yo solo estoy diciéndole a usted que nosotros no podemos formar nuestra opinión de los medios de información, porque todas las noticias están manipuladas por los titiriteros de este mundo.
Ahí es donde estamos viviendo nosotros. Chilerísimo el tiempo que nos tocó vivir, hermano. Porque nosotros tenemos que tener la información que viene del cielo. Y eso solo se hace por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de revelación. Bueno, pero volvamos al sueño. Yo estoy platicando, ahorita voy a entrar en el tema en un rato. Espérenme un rato. Tengo tiempo de no hablarle, hermano. Es más, me voy a presentar. Sergio Enríquez para servirle. Mucho gusto. Entonces los productos transgénicos son productos que han sido mejorados, entre comillas, la palabra mejorados, genéticamente. Tomatones de aquellos que parecen cocos, ¿ah? Que da gusto ver esos tomates. Mazorcas, que como están perfectas, hermano, pero perfectas. Hasta las hileras son bien perfectas, son transgénicas. Las modificaron genéticamente. Así no son las mazorcas reales. Y eso no son reales, pues, hermano. Bueno, sí son reales, pues, pero me refiero a que las modificaron genéticamente. Algunos de los vegetales, que son productos de la tierra, cuando les modificaron su semilla, les pusieron genéticamente cosas animales. Es decir, mezclaron el reino vegetal con el reino animal. ¿Con qué propósito? Por ejemplo, ya que hablé de tomates, si tenían que crecer en ambientes muy húmedos, le pusieron algo de gene, aunque sea un poquito, de peces. Eso usted lo puede averiguar bien fácil. Para que pudieran crecer. Digamos, otra de las cosas, genéticamente modificaron la semilla para que cuando creciera la semilla ya tuviera una defensa contra una plaga. Y entonces no se tuviera necesidad de vender insecticidas. Por poner ejemplo, la roya del café. Entonces vienen ellos, no digo que hayan hecho eso con eso, solo estoy poniendo un ejemplo. Vienen ellos, agarran la semilla del café y miran qué es la roya del café, que es esa plaga. Miran qué es lo que mata a esa plaga. Entonces agarran la genética y ¡pum!, lo meten en la semilla y la modifican genéticamente y empiezan a sembrar empiezan a sembrar café antirroya. Pero aquí hay varios pequeños problemitas. El primero es que la compañía más grande del mundo, hermano, que está haciendo esto, que no digo nombres, pero se llama Monsanto, patentó la semilla. Como que ellos la hubieran creado. O sea, si le piratean a Dios, hermano, ¿cómo no van a piratear? Y todavía digan no a la piratería, dicen los bandidos, ¿verdad? Y ellos mismos le están pirateando a Dios. Ellos agarraron la semilla y la patentaron porque dijeron que era creación de ellos. Y empezaron a guardar toda esa semilla. Entonces va a llegar un momento en que nadie va a tener semilla para sembrar que no le compre a ellos. De hecho, a estas alturas del partido, supervisan campos de agricultores que no están comprando semilla. Ellos se meten abusivamente en los campos o en los alrededores de los campos. Y si miran que hay un lugar en donde está creciendo lo que sembró el agricultor sin ningún problema,
y ahí no echaron insecticida. Entonces analizan eso y se dan cuenta que es su semilla y demandan al agricultor por haber utilizado su semilla. Hay un montón de juicios en los Estados Unidos que están llevando a cabo los agricultores en contra de la compañía y la compañía en contra de los agricultores. Bueno, el punto principal, hermano, es que usted dirá: hermano, ya me aburrió que usted me esté hablando de eso. Hábleme de la Biblia. Si le estoy hablando de la Biblia, le estoy diciendo que esto es el sueño de Faraón y que después de esto viene la gran tribulación. Descubrimos con unos hermanos un versículo ahora, antes de que se me olvide. Es que hoy vine chismoso, hermano. pero es un buen chisme, ¿no? Descubrimos con unos hermanos aquel versículo de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Tenemos capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. ¿Alguien lo tiene, por favor? Respecto a la venida del Señor Jesucristo, rogamos, hermanos, que no os dejéis movilizar fácilmente vuestra manera de pensar. ¿Qué más? ¿Qué más? Que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Oiga eso. Seguí. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado al hombre. Esa palabra apostasía se puede traducir apostasía, y la mayoría de los traductores tradujeron apostasía, pero también se puede traducir partida. Departure, dicen los gringos. Salida. Como quien dice, no se amaban. Y hay una tendencia cristiana, una red cristiana, que dice, en vez de poner apostasía ahí, ponen: ese día no se va a dar sin que primero venga la salida, la partida, el rapto, en vez de apostasía. No, porque se puede traducir así también. Las dos son buenas, porque va a haber apostasía en el tiempo final, pero también va a haber partida antes de que. Entonces, la palabra, si la investigamos bien en el Word Study, dice que se puede traducir departure, partida, desaparición. Bueno, pero esos son chismes, ¿verdad? Pero esos chismes sí están buenos. Ahora, si yo le vengo a hablar de un hermano, entonces eso ya está malo, ¿verdad? Por ejemplo, fíjese que Elmer, no. ¿Qué le estaba diciendo antes de que me interrumpieran con eso? Del sueño de Faraón, de los frutos. Usted no me ayuda, hombre. Yo me tengo que estar recordando. Mire pues, esos productos transgénicos tienen varios problemas. Uno es ese que le acabo de decir. El otro problema que tienen los productos transgénicos es que se siembran, fructifican, pero el fruto que se obtiene del producto ya no trae semilla. Y si trae semilla y se siembra, no produce. O sea, alcanza para solamente una siembra. Entonces, ¿qué tendrán que hacer los agricultores? Sembrar y volver a comprar su semilla. Y sembrar y volver a comprar semilla. Y alguien dirá: pero ¿y eso qué? Bueno, eso mucho, porque eso va a modificar genéticamente también al hombre. Pero el punto principal de esto, y lo que a nosotros nos interesa, es lo espiritual. Bueno, a estas alturas del partido, como yo estoy hablando con pastores, quiero ver si alguno de ustedes sabe para dónde voy.
Bueno, yo voy para el cielo, pues, pero me refiero, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy con esta exposición? ¿Ah? Sí, sí, pero ¿y entonces? ¿Ah? Sí, 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 pero sí, todo eso que están diciendo está excelente y es cierto. Pero solo uno de ustedes me ha dicho hacia dónde voy. Sí, sí, pero solo uno de ustedes es que yo no estoy diciendo lo que dije, sino hacia dónde voy. Lo que les estoy tratando de decir es, todo lo que pasa en lo físico pasa en lo espiritual. Entonces, quiere decir que ahorita hay un movimiento herético que está manipulando genéticamente la semilla de la palabra para que los cristianos den fruto sin fruto. Entonces, cuando el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, estaba yendo mucho más lejos de lo que nosotros pensábamos. Lo que se lo voy a poner de esta manera, lo que él estaba diciendo es, ustedes no tienen que probar solo los frutos, ustedes tienen que probar el fruto del fruto. Porque si ustedes miran un fruto que no da fruto, ese fruto es genéticamente alterado. Sería un fruto espiritual transgénico. Los ejemplos hablan más que 1000 palabras. Ahí le doy un ejemplo. Pero le voy a hacer preguntas. ¿Cuántos frutos tiene el Espíritu Santo? ¿De cuántos frutos hay? ¿Cuántos son? ¿Cuál es el último cronológicamente que se describió? ¿Ah? Fruto de labios que confiesan su nombre, el alabanza. Va. ¿Cuánta gente no hay ahora alabando y adorando? Entonces, esa gente que está alabando, que está cantando, tiene un fruto de labios que confiesa en su nombre. Pero ahora hay que ver cuál es el fruto de esa alabanza para conocer el fruto del fruto. Porque si el fruto de esa alabanza es nostalgia, es locura, es una epidemia, es solamente atraer, es desviar a la cristiandad, entonces es un fruto transgénico. Pero si usted lo que siente es la gloria de Dios cuando está adorando, entonces usted tiene fruto del fruto. Amén. Dale un aplauso al Rey bendito. Y por esta causa, doblo mis rodillas, decía el apóstol Pablo, pero por esta causa yo he estado enfatizando tanto en lo de la alabanza, hermano. Y por eso nos hemos retraído un poquitito nosotros de no traer muchos salmistas, aunque son buena gente y que Dios los bendiga y los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo, pero me he retraído porque la gente se está yendo, pero los que yo ministro no quiero que se vayan en pos de eso. Agarran a alguien de alabanza para atraer gente y llenar sus lugares, pero no para adorar a Dios. Entonces, imagínense que yo diga, viene Gilson y va a estar en el estadio sin pagar. A ver, dígame, ¿qué pasaría? Retumba, pero ¿qué fruto vamos a obtener? Nosotros sí, dice el hermano, así que invítelos. No, pero miren. Yo conozco un hermano que es amigo de nosotros, sí es de la red, pero ya está así por las campanillas, ¿verdad? Donde
hay que catartizarlo, pero no, él tiene su libertad, el Señor me ha dado a mí el entendimiento en el caso de él. Mire pues, él viene y trae a un ministro de alabanza que yo no lo quise recibir porque